Bueno, venga, empezamos entonces con la sesión de laboratorio de campos conservativos y teorema de Green. Primero, un breve resumen siempre, ¿vale? Quizás lo más interesante para vosotros bajo mi punto de vista. Después haremos ejercicios, obviamente, pero quizás es lo más interesante. Cuando nosotros tenemos un campo vectorial, podemos tenerlo de dos variables o podemos tenerlo de tres variables, ¿vale? Podemos tenerlo de n variables, pero bueno, esto es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, la condición para ver que sean campos conservativos, en cada caso varía, ¿vale? En este caso tendremos que este campo es un f1 de xy, f2 de xy, y la condición es que las derivadas cruzadas sean iguales. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que verificar para ver si es un campo conservativo en el caso de R2. En el caso de R3 tendremos que ver que el rotacional de F, que acordaos que es el determinante formado por IJK, las parciales y F1, F2, F3 sea 0, ¿vale? 0 vector, obviamente. Acordaos siempre de intentar poner las flechas en los vectores, ¿vale? En el ordenador, cuando veáis apuntes, pues la negrita significa vectores. En este caso, hacer negrita es un poco más difícil cuando escribimos a mano. Entonces, si nos piden ver si un campo es conservativo, vemos si cumple la condición. Si el campo es conservativo, entonces, si F es conservativo, significa que existe una función potencial. Entonces existe un campo escalar, por eso es minúscula, siempre xy o xyz, depende de dónde estemos, si estamos en R2 o en R3, por eso no pongo letra. Tal que su gradiente es el campo original, ¿vale? Esto es lo que corresponde a campos conservativos. Y todo lo que corresponde a campos conservativos y la aplicación de ellos es muy conocida por vosotros. Lo pongo en azul, digamos, las aplicaciones son infinitas y las conocéis de física, ¿no? Es decir, la integral a lo largo de un campo cerrado, de una curva cerrada, perdón, de un campo conservativo es nula. La integral, el flujo del campo no depende del camino, ¿vale? Hay una serie de condiciones ahí que sea campo conservativo es importante, ¿vale? Sobre todo de cara a ejercicios, ¿eh? Bien, esto en lo que corresponde a campos conservativos. Y después tenemos que saber que en la clase de la semana que viene completaremos esto con el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Hay tres grandes teoremas, Green, Stokes y divergencia. Hoy vemos solo Green. Y los teoremas son importantísimos, ¿vale? Mi consejo es, Green es el único que es en el plano, con lo cual no deberíais equivocaros. Stokes y divergencia es en R3. Green es el único que es en el plano, ¿vale? Por eso lo pongo en azul, para que os sirva de referencia, digamos así. Necesitamos entonces, tenemos en el plano una región D y tenemos su frontera, que depende de la notación que veáis por ahí, es el símbolo de la parcial o el FR, da igual, ¿vale? Siempre que tenemos una región encerrada, tenemos su curva, digamos, que la rodea. Siempre tenemos que tener la frontera positiva, es decir, orientada en el sentido contrario a las agujas del reloj. En esta circunstancia, es un resumen, o sea, el teorema en sí tiene más parafernalia, pero para que nos acordemos, yo creo que lo mejor es ponerlo así. Entonces, el teorema lo que dice es, ahí está. La integral de un campo que me den cualquiera a lo largo de esa trayectoria es igual a la integral doble de la región. Fijaos que esto es lo importante. Soy capaz de pasar de integral de línea a integral doble de la parcial de F2 respecto de X menos la parcial de F1 respecto de Y de X de Y. Esto es lo que dice el teorema, ¿vale?
Y cuanto antes lo memoricéis, mejor que mejor. Y esto no es nada raro. No hay que estudiar de más. Esto no es nada raro. No es más que lo que nosotros hacemos para ver si la condición de conservativo que tenemos ahí arriba. Es decir, las parciales cruzadas. ¿Vale? F2 respecto de X, F1 respecto de Y. Y por último, antes de ir a hacer ejercicios, la aplicación o el corolario de Green, digámoslo así, es cómo calculo yo el área de esa región. ¿Podría calcular el área de esa región? Puedo hacer la integral doble, que podrá ser más o menos difícil, en general va a ser difícil, o puedo calcularlo como un medio, la integral a lo largo de la frontera de el campo escalar menos i x diferencial de línea. Fijaos, ¿por qué? Lo pongo aquí. No hace falta acordárselo. Y pueden valer muchísimos campos, no pasa nada. Si yo aquí, digamos que esto sería la demostración, si yo aquí hago parcial de f2, parcial de x, menos parcial de f1, parcial de y, esto me queda igual a 2. ¿Vale? Parcial de x es 1, parcial de y es menos 1, 1 menos menos 1, 2. Y si hago, esto lo tengo en cuenta aquí, y aplico el teorema de Green, aquí tengo un medio por 2, perdón, un medio por la integral doble de d, 2 de x de y. Por eso se hace así, este 2 y este 2 se va, y esto es el área de d. ¿Vale? Entonces, memorizar lo justito. Cuanto más entendáis, mejor que mejor. Vamos allá. Determina si son campos conservativos y, si lo son, su función potencial. Vamos allá. Básicamente me dan un campo, le pongo C, ponerle 1, ponerle lo que queráis. Es para yo no perderme de mis notas, digamos. Tenemos, primero voy a hacer uno en R2 y luego uno en R3 para que tengáis ejemplos de los dos, digamos. ¿Vale? Uno muy facilito en R2. Bueno, entonces, cuando nos enfrentamos a este ejercicio, importante, si esto no me lo ponen, aunque esto no lo pongan, en el momento que me dicen que calcule la función potencial, yo tengo que comprobarlo. ¿Vale? Porque si no cumple la condición, la función potencial no existe y punto. Y vosotros os vais a calcular sin conocimiento. ¿Vale? Entonces, esto hay que hacerlo siempre. ¿Me lo pidan o no? Siempre que me lo pidan ver si son función potencial, siempre deberíamos ver la condición de conservativos previamente, porque una de las trampas puede estar ahí. ¿Vale? Entonces, veamos esa condición. Entonces, parcial de f2 respecto de x, x más y, derivada de esto. Parcial de f1 respecto de y, en este caso es muy fácil, x más y son iguales, por lo tanto, f de x y es conservativo. Ojo, porque seguimos aún en R2. Por lo tanto, ya tenemos demostrado que f es conservativo. Porque las parciales cruzadas son iguales. Ahora, calculemos, y esto es el paso importante donde os soléis perder, ¿vale? Calculemos la función potencial. Vuelvo a insistir siempre en lo mismo, ¿vale? Escribir mucho, poner conjunciones, poner frases que linken los resultados. Entonces, la función potencial es, existe un f de x y, ahora ya sí lo pongo porque estamos en el plano, de tal manera que su parcial de f, perdón, que su gradiente es igual a la función original. Esto quiere decir, o da lugar a dos ecuaciones, y si lo planteáis así, creo que no os equivocaréis. La parcial de f respecto de x es f1, es decir, e elevado a x más y, y la parcial de f respecto de y será f2, es decir, e de x más y. Entonces, de la primera ecuación, empezamos por la que nos dé la gana. Yo pues, suelo empezar por orden, pero vamos, lo que queráis.
tenemos que la parcial de f respecto de x tiene que ser igual a x más y. Por lo tanto, si integro a ambos lados, sacaré una función potencial. ¿Cuál es la integral respecto de x de esa función? A la izquierda la integral se va con la derivada. ¿Qué me queda? Vamos. Así, a secas. Más una constante. Es integral indefinida, ¿vale? ¿Todos de acuerdo? Yo no. ¿Qué pasa aquí? Este es el punto clave. No tiene que ser una constante. No puede ser 5. De hecho, puede ser algo más. Estoy integrando respecto de y. Por lo tanto, aquí entra una función que puede depender de y. ¿Por qué? Porque si yo derivo todo esto respecto de x, derivada de esto me sale esto, que es decir, por eso es su primitiva, y derivada de esto respecto de x es 0. Es decir, ahí puede entrar un coseno de y perfectamente. No sé cuál es a priori. Entonces, este de aquí es lo que yo le suelo llamar el candidato a función potencial. Es un montón de candidatos. Ahora vamos a ver quién es esa h de i imponiendo la otra condición. Lo que busco es que tengáis un cierto método para hacer estos ejercicios. Si imponemos la segunda, que me decía la parcial de f respecto de y sigue siendo también x más y. Ahora, ya no integro, sino que impongo mi candidato. Entonces, la parcial de mi candidato respecto de y es x más y más h'y. Eso es lo que es esto de aquí. Y es igual a e de x más y. Por lo tanto, de aquí puedo decir que h' de i es 0 y por lo tanto, ahora sí ya queda demostrado que h de i es un número. Bueno, c, k o lo que os dé la gana. Entonces, acabo el ejercicio elegantemente, por lo tanto, mi familia de funciones potenciales son e de x más y más c. Con c, un valor real, el que yo quiera. Y listo. Pero ojo, porque no tiene por qué ser siempre una constante. Puede salir una x, un seno, lo que le dé la gana. Vamos a hacer otro, este era muy sencillito para explicar el método. Hacemos otro ya en R3. El siguiente ya es en R3, ¿vale? Las cosas se pueden complicar un poco a nivel de cuentas. Si somos estrictos con el método no deberíamos tener problemas. El campo es este de aquí. Y z, x, z, perdón, x, z, x, y, z. Venga. Vamos allá. Entonces, en este caso me lo pedían, pero si no me lo pedían, lo primero que veo es si es conservativo. Condición conservativo. Esto es lo primero. Y me acuerdo del resumen. Estamos en R3, por lo tanto tengo que ver la condición de rotacional. Tengo que calcular el rotacional de f x y z, que es el determinante formado por i, j, k, parcial de x, parcial de y, parcial de z. Primera componente, segunda componente y tercera componente. Bien, pues si tenemos un poco de cuidado no deberíamos tener problemas. Primera componente, multiplica por i, tachamos fila y tachamos columna. Y hacemos lo que nos corresponde. Parcial de i de x y z es x y z. Menos parcial de z menos x y z. Esto es lo que multiplica la componente i, o lo que es lo mismo que está en la primera componente. ¿Vale? Ahora seguimos echando cuentas, lo hago con calma este primero, segunda fila
segunda columna, primera fila, estamos desarrollando por la primera fila, por la fila de los IJKs. Entonces tenemos parcial de X, esto sale IEZ, menos IEZ, y ojo con esto, todo por menos en una posición impar. ¿Vale? Esto pasa porque es la componente del medio. Y por último, que no me quedan muchos colores, voy a poner negro, tachamos fila, tachamos columna. Parcial de EZ menos EZ. De tal manera que esto es la K. Es decir, esto es el resultado de tachar el negro, este es el resultado de tachar el amarillo y este es el resultado de tachar el verde. Más claro, el agua, ¿eh? Y obviamente ya lo veis, ¿no? Esto da 0, 0, 0. Es decir, el vector 0, es decir, el campo es conservativo. Sería bastante raro que no os diese conservativo si os piden función potencial. Puede pasar y que sea la trampa, pero revisarlo bien, ¿vale? Podría pasar, pero no es lo normal. Bien, una vez que es conservativo, entonces veamos entonces su función potencial. Y el problema de R3 es que hay otra ecuación más, tampoco pasa nada. Entonces tenemos que existe una función tal que su gradiente es la función vectorial, es decir, se forman tres ecuaciones. El gradiente de f respecto de x es IEZ, el gradiente de f respecto de y es XZ y el gradiente de f respecto de z es XYZ. Bueno, pues vamos por orden, tampoco necesitamos, no tenemos prisa. Entonces, de la primera, en general las tres van a tener la misma dificultad. Siempre hay que empezar por la primera. Bueno, empezaremos por la que sea más fácil de integrar, ¿vale? Aquí, como todo es lo mismo, pues tampoco pasa nada. Si hay algún arco tangente o cosas así, no empecéis por ahí, claro, que puede ser otra de las trampas. Empezar por la que sea más fácil. Entonces tenemos la parcial de x es IEZ, entonces integro a ambos lados, lo pongo en verde porque es borrador, es lo que estamos haciendo. Integramos a ambos lados respecto de x y nos queda que f de xy es ¿quién? X y z más una función cualquiera que ya puede depender incluso de dos parámetros, ¿vale? Vuelvo a insistir, esta es la clave. Aquí es donde normalmente tenemos problemas. Y, por lo tanto, como para seguir un poco el método de antes, este es mi candidato a función potencial y vamos a ver cuáles son las condiciones para esa función h. Entonces, imponiendo la segunda condición, tenemos la parcial de f respecto de y era x de z. Por lo tanto, utilizo ya mi candidato, y otro error común aquí es que volvéis a integrar y sacáis otro segundo candidato, y ese es un error bastante común, ¿eh? Entonces esto queda, la derivada es x de z más la parcial respecto de y de h y z. Y esto tiene que ser igual a x e z. Por lo tanto, esto y esto se va, es decir, mi parcial de h respecto de y es 0, con lo cual me está diciendo que mi h solo depende de z. Ya no depende de y. Y por lo tanto, ya imponiendo la tercera, ojo con las parciales, las derivadas, cuando solo depende de una variable ya no se pone parcial, ya se pone primas. La parcial de f respecto de z tiene que ser x y z, x y z, es decir, volvemos a utilizar
mi candidato, pero ya con la información que hemos sacado, que la h solo depende de z, y tenemos... ¿dónde estaba el candidato? Ahí está. X, Y, E, Z más H' en Z es igual a X, Y, E, Z. Volvemos a lo mismo, por lo tanto, H' en Z es 0, es decir, H en Z es una constante. Y entonces, finalmente, mi función potencial es X, Y, X, Y, E, Z más C con una constante real. Vamos allá. Ejercicio importante, ¿vale? Sobre todo el modelo. Es decir, hasta ahora hemos visto cálculo de funciones potenciales. Fenomenal. Ya sabemos hacerlo. Verifica el teorema de Green. Me dan la región para el disco D con centro 0, 0 y radio R. Y para el campo voy a hacer el B. Para el campo F igual a X más Y. Típico ejercicio de verificación de un teorema, ¿vale? Puede ser Green, puede ser Stokes, puede ser divergencia. Y uno de los problemas de los ejercicios de teorema de Green es que aquí se ve claro que tengo que usarlo, pero habrá ejercicios en que no se vea tan claro, que luego haremos uno, ¿vale? Así que tenéis que tener el teorema en la cabeza, no es chapar por chapar, es una herramienta para poder usarlo en los ejercicios. Entonces, si estoy en el examen, mi consejo es plantar el teorema para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Simplemente lo recordamos y ya está. D, C, que es la frontera positiva de D, parcial de F2 respecto de X menos parcial de F1 respecto de Y, de X de Y. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se os quedan los ejercicios a la mitad. Cuando hablo de verificar el teorema de Green, significa que tengo que calcular el lado de la izquierda y tengo que calcular el lado de la derecha y ver que son lo mismo. Eso significa verificar un teorema. Tengo que calcular el A, dime. ¿Cómo? Entonces, como decía, es importante que cuando hablamos de verificar estas dos cosas tienen que ser iguales, por lo tanto tengo que hacer ambos lados. Y puedo empezar por el que me dé la gana, entonces yo, pues el que queráis, empezamos por el lado de la izquierda. El A. Entonces primero tenemos que sí o sí ver dónde nos estamos moviendo. Y hablamos de que es un disco de centro 0, 0 y radio R, es decir, esto. Aquí está R y C es la frontera parametrizada en el sentido contrario de las agujas. Y D es la región que está encerrada. ¿Vale? Primera nota, importante, que igual no tiene impacto aquí. Si estamos en un ejercicio encadenado, si esto es un apartado, ver si f de x, y es conservativo. Es un consejo, aunque no me lo pidan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo sé lo que va a pasar si es conservativo. ¿Ese campo es conservativo? Lo tenéis escrito, está aquí arriba. ¿Es conservativo? No. La parcial de f2 respecto de x es 0 y la parcial del primero respecto de y es 1. No es conservativo, por lo tanto esto no me ayuda. Pero si lo fuese, si es un sí, ¿qué pasa? Que en automático lo de la izquierda es 0. Porque C siempre es una curva cerrada que encierra una superficie. Una región, perdón. ¿Vale?
Entonces, puede pasar perfectamente que esto sea el apartado B de un ejercicio donde se os pone el mismo campo y que sea conservativo. Y vosotros vais con la máquina de funcionar y perdéis tiempo en ver algo que ya sabéis de a priori que va a ser 0 y que además está perfectamente justificado. Conservativo, integral a lo largo de una curva cerrada, 0. Punto. Se acabó. No hay nada que hacer en el lado de la izquierda. ¿Vale? En este caso, insisto, no lo es, pero bueno, os lo dejo aquí como consejo. ¿Vale? Ya no porque pase a veces en los exámenes, sino para ahorraros tiempo. Bien, entonces necesitamos parametrizar C. Ahora, parametrizamos la curva. Bueno, el otro día lo veíamos. Yo creo que la parametrización de esto es fácil, ¿no? ¿Cuál es? Mientras yo la escribo. Cada t va en coseno de t, seno de t. ¿Vale? Y comprobar. Si estáis... Sí, ¿estáis todos de acuerdo? Comprobamos. Lo pongo en verde, borrador, ¿vale? Antes de escribir en el examen, voy al borrador, por favor, ser limpios. C en 0, ¿dónde estoy? Meto el 0 y estoy en el 1, 0. Y C, doy un cuarto de vuelta, porque lo que me importa sobre todo es el sentido. Doy un cuarto de vuelta y estoy en el 0, 1. Es decir, he pasado de aquí a aquí. Por lo tanto, la orientación es correcta. No es seno-coseno, es coseno-seno. No os lo chapéis. Y segunda cosa que nos hemos dado cuenta es que nos falta algo, o deberíais haberos dado cuenta. Hay quien se ha dado cuenta. Aquí falta una R, porque yo no estoy en el 1, 0, quiero estar en el R0. Es una circunferencia de radio R, no me han dicho que es una circunferencia de radio 1. Y si comprobáis, estas dos cosas las averiguáis. Si no comprobáis, irá un error. Iba todo el ejercicio mal por una chorrada. ¿Vale? Vale, entonces, ya está parametrizada, está perfecta, R coseno, R seno. Necesitamos su derivada, su vector velocidad, digamos. C' en t es menos R seno t, R coseno t, lo hacemos, que no pasa nada. ¿Necesitamos la norma? ¿La hago o no? A ver si el otro día quedó claro. No. Es un campo vectorial, por tanto, la integral a lo largo de C bueno, aquí me falta completar 0, 2 pi. La integral a lo largo de C de f diferencial de línea la descompongo utilizando la parametrización. F, la curva a lo largo del campo por su vector velocidad diferencial de t. Al final estamos haciendo un cambio de variable, insisto. Lo hago con calma, este primero, 0, 2 pi. F, la curva a lo largo del campo es, el campo era x más y, por lo tanto, esto es r coseno t más r seno t. Y la otra era la i, r seno t. Insisto, esto es esto. Todavía no he hecho nada, como quien dice. Por su vector velocidad. Menos r seno t, r coseno t, diferencial de t. Y esto es este término. Y tengo que multiplicarlo escalarmente. 0, 2 pi. Y empezamos. Menos r cuadrado coseno t seno t. Menos r cuadrado seno cuadrado t más r cuadrado seno t coseno t, diferencial de t. Aquello que parecía infumable, esto y esto se va, 0, 2 pi menos r cuadrado seno cuadrado t. ¿Cómo hago la integral del seno cuadrado?
Sí, ángulo doble, sí. No es objetivo de este curso, lo dejo ahí indicado, ¿vale? Tenéis que iros a coseno de 2t, ¿vale? Esto da menos pi r cuadrado. Perfecto. Este es el problema de estos ejercicios de verificar. Tienes que llegar a un número porque en el otro lado te tiene que dar el mismo. Lo bueno y lo malo. Si te da lo mismo, sales del examen sabiendo que 99% esté bien. La pega es que muchas veces lo hacéis encajar. Uno es a pi y el otro es a pi medio, si le ponéis a los dos pi y punto. Y a ver si cuela. O sea que cuidado con eso, porque si haces eso va todo mal. Porque demuestras que no sabes. O sea que ojo con lo de encajar los resultados, ¿eh? Vale, el lado B. El lado de la derecha, perdón, del teorema es: necesito calcular parcial de f2 respecto de x, parcial de f1 respecto de y, e integrarlo de x de y. Aquí, esto lo hemos hecho antes, da 1. Menos 1, perdón. ¿Vale? Acordaos que era el campo x más y. Entonces, esto es igual a menos 1 de x de y en d. Aquí tenemos dos opciones, si estamos en el examen, ¿vale? Aquí tenemos dos opciones. Si somos un poco hábiles y nos damos cuenta, mejor. Menos 1 de x de y es lo mismo que menos 1 por el área de d. Os lo habrán dicho hasta la saciedad. La integral de la función 1 a lo largo de una región es su área. Por lo tanto, esto ya es directamente menos pi r cuadrado. Y acabé. Cada vez que tengáis una integral doble o triple de una constante, es el área o su volumen. Sacáis la constante para afuera y a correr. Y si es una figura conocida, podéis usar la fórmula. Pi r cuadrado, o la esfera, o cualquier otro tipo de cosas, ¿vale? Cilindros, sabéis calcular el volumen perfectamente de un cilindro, o deberíais. Y si no nos damos cuenta, pues no nos queda más remedio que hacer la integral con las técnicas de integrales iteradas que visteis en el otro parcial, es decir, la x baila libremente, por ejemplo, de menos r a r, y la y baila desde la parte negativa de la raíz a la parte positiva de la raíz. Y si fuera un 74, sale para fuera de la integral. 74 por el área de d. Cualquier cosa que sea una constante. Piensa que siempre la puedes sacar fuera. En cualquier caso, estos ejercicios de Green son largos, pues de Stokes son larguísimos. Por lo tanto, si no aprovecháis y lo ponéis limpio, peor. Entonces, al final hemos probado que A es igual a B, es lo mismo que lo ponemos bien, insisto. Cuanto más ayudéis al corrector, mejor. Hemos probado lo que queríamos demostrar, ¿vale? Vamos a hacer uno del boletín 2 un poco tuneado, ¿vale? Para meterle la trampa normal. 10. Pero no lo veáis, porque la voy a tunear un poco. Calcula la circulación en el sentido horario del campo f xy x más 3y y lo pongo tal cual lo pone, j alrededor de la curva x cuadrado más 2y cuadrado igual a 2. Bien, este es el ejercicio 10 con un pequeño matiz. Y ahora lo voy a explicar, para que lo podáis hacer o no hacer. Venga, vamos allá.
primera cosilla absurda. Ojo, porque esto es una forma de escribir, obviamente, el campo de la forma que yo lo escribo normalmente, ¿eh? Lo digo porque el otro día surgieron dudas en esto. El vector y JK son los vectores, la base en R3, ortonormal, álgebra, proceso de Gram-Schmidt, ¿os suena? Todo tiene relación, ¿eh? Bueno, dejando al lado esa chorrada. Entonces, veamos ahora quién es mi curva. ¿Qué curva es esa? Es en vuestra capacidad de análisis, ¿eh? ¿Cómo sé si es tumbado? Bueno, primero, es una elipse porque los dos valores que están en la X y la Y no son los mismos. No es un 1, ¿vale? ¿Cómo saco qué elipse es? Primero, tengo que tener a la fuerza un 1 a la derecha, ¿vale? Si no, no puedo ver la ecuación de la elipse. Y ahora tengo que meter todo dentro de los cuadrados. Y ahora sí puedo decir que es una elipse, ya se veía antes, pero ahora sé cuál es la elipse, sé cuáles son los semiejes de cada uno de ellos. ¿Está tumbado o está de pie? ¿Seguimos pensando lo mismo? El semieje raíz de 2 es mayor que 1, ¿eh? Digo por si hay dudas. ¿Vale? Pero bueno, no es tan importante. O sea, esto no es tan importante. El objetivo primero es saber lo que me pregunta el ejercicio. Que el objetivo, que no lo he puesto, pero cae de cajón, es la circulación a lo largo de C de un campo. Este es mi objetivo, o lo que me piden, vamos. Entonces, necesito a la fuerza parametrizar esto. ¿Cómo la parametrizo? Bueno, como es una medio circunferencia, es obvio que lo voy a hacer en función del ángulo, ¿no? ¿Y cuál es? ¿O cuál podría ser? Ojo, porque me han dicho un sentido, ¿eh? No el sentido que yo quiera. Aviso. Raíz de 2, seno de t, coseno de t. El seno-coseno me marca el sentido horario, por eso es seno-coseno, y en cada lado va su semieje. AB. ¿Vale? ¿Por qué pongo este ejercicio? Primero, porque puede pasar que en el examen no tengamos ni puñetera idea de la parametrización de la elipse. Perfectamente. Entonces, lo hago a propósito. Por lo siguiente. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿estoy en R2? Sí. ¿La curva es cerrada? Sí. Mi campo es, voy a ponerlo entre comillas, relativamente fácil de derivar. Sí. Por lo tanto, utilicemos Green. ¿Por qué decía que estaba tuneado el ejercicio? Porque este ejercicio puede ser perfectamente de examen. En el boletín pone aquí utilizando Green. Pero yo lo que quiero es que sepáis hacerlo sin que os lo digamos. Porque es una herramienta. Aquí es evidente que esta parametrización va a ser un coñazo. Cuando lo meta en la integral va a ser más coñazo todavía. Y de la otra forma, solamente tengo que saber la superficie de el área, perdón, de la elipse. Cuando digo fácil, ¿qué quiero decir con fácil? Fijaos, ¿cuánto da esto? Lo pongo en rojo porque es la nota mental que tenéis que hacer. ¿Cuánto da esto en mi caso? Esto es X y esto es Y, perdón. ¿Cuánto da en mi campo? Menos 1. 2 menos 3. Es decir, constante. Esto es lo importante cuando quiero decir fácil. Da una constante. Por lo tanto, digamos, cuando llego aquí digo, voy a darle una vuelta. Entonces, ¿por qué? Porque por aquí va a haber bastantes cuentas.
Ahora, si volvemos a mi examen, ya he pensado lo que tenía que pensar en el borrador, volvemos a la hoja de examen y utilizando green tenemos la integral que me piden a lo largo de esa curva es la integral doble a lo largo de la región que encierra. Claro, se tienen que dar las tres condiciones, ¿eh? Que estemos en el plano, que encerremos una región y lo ideal es que esto sea una constante o algo muy fácil. Si es una constante ya no hay nada que decir. ¿Por qué? Porque esto da... Bueno, lo escribo otra vez. De x de y, es decir, la integral a lo largo de d menos 1 de x de y, es decir, menos 1 por el área de d, que es una elipse, que ¿cuánto vale su área? Ahora empezaron los problemas. ¿Cuánto es el área de una circunferencia? Pi r cuadrado. ¿Por qué? Porque los dos semiejes son el mismo. Pues menos pi raíz de 2 por 1, vamos. Y fijaos que la complicación de este camino es infinitamente más que si solamente lo único más importante que es analizar esto. Por eso siempre os insisto, mirar cómo es la condición de conservativo. Si es 0, cojonudo, ya no haría nada, ni green ni nada. Es una curva cerrada, 0. ¿Por qué? Porque cumple la condición de campo conservativo. Si es una constante, puedo escapar de las integrales de curva. Escapar, entre comillas, vía el teorema de Green. ¿Vale? Venga, entonces resolvemos. Vuelvo a insistir, sería bueno, por lo menos, simplemente, como nota previa en mi borrador o lo que queráis hacer, yo, como sé que nadie me hace caso, no lo hacéis, pero la parcial de f2 respecto de x es y la parcial de f1 respecto de y es menos x. Por lo tanto, esto es distinto, el campo no es conservativo, por lo cual no me queda más remedio que ponerme a echar cuentas, ¿vale? Entonces ahí es cuando empiezo, no antes. Salud. Si alguien tiene frío, que cierre, entonces, ponemos el teorema de Green, le llamamos a cada cosa por su nombre y empezamos a echar cuentas. Ojo con estos ejercicios de verificación que son muy largos si no lo hacéis bien. Y en Stokes ya ni digamos, ahí será mucho más largo. Entonces, yo suelo hacerlo así, pero no tiene nada que ver. Cada uno que coja su metodología, ¿eh? Hago un lado y luego hago el otro y veo que son iguales. No, yo no tengo la varita mágica. Vamos allá. Entonces, veamos el lado de la izquierda del teorema. Por lo tanto, necesitamos parametrizar. Obviamente, tenemos que ser conscientes de que mi camino lo tengo que dividir en tres, perdón. Y hago un pequeñito dibujo y le pongo nombre. Para que todos seamos el mismo, pues este es C1, este es C2 y este vertical es C3. ¿Vale? Bueno, da igual, el que hayamos hecho cada uno no influye. ¿Vale? Es una anotación, el que queráis. Entonces, C1 es la recta que va del punto 0, 1 al punto menos 1, 0. La diagonal. Y en el caso de las rectas, insisto, es lo más fácil. C1 de t siempre va a ser punto inicial, lo planto, más el incremento en cada componente por t. Entonces de 0 me voy a menos 1, 0 menos t, y de 1 me voy a 0, 0 menos t. Y siempre la t entre 0 y 1. Sigo un poco el método y derivo, ya que estoy, C1', porque lo voy a necesitar para hacer el flujo, menos 1, menos 1. Y lo dejo ahí. O si queréis lo hacemos de golpe y ya lo hacemos, venga. Entonces, la integral del flujo a lo largo de C1 será
de 0 a 1. Ya hago f de la curva. F era... F, que este es inventado. ¿Cuál era f? Aquí está. Menos x, y. Entonces es menos t por 1 menos t, es decir, menos t más t cuadrado. Todo esto con signo menos, es decir, más menos. Y x por y, es decir, menos t más t cuadrado. Esto es f c1 de t por menos 1 menos 1, que es c1', diferencial de t. Entonces multiplico escalarmente y tengo menos 1 por esto es menos t más t cuadrado menos más t menos t cuadrado. Es decir, 0. El flujo del campo a lo largo de este camino es 0. Pero no he hecho nada más que el primer camino. Aviso, he hecho esto. Puedo por lo menos dejar esbozado para que lo acabéis. C2, que es el problemático, digamos. Bueno, problemático porque tiene algún matiz. Es este cacho de circunferencia. ¿Vale? Entonces, es obvio que la parametrización va a ser coseno-seno o seno-coseno. Coseno-seno porque es positivo. Y el quid de la cuestión aquí, y no os lo aprendáis de memoria, insisto, porque luego para las superficies tendremos pegas, es saber qué pongo aquí, ¿vale? Lo único que sé es que va a tener que tener una longitud de pi medios, porque es un cuarto de vuelta. Entonces pruebo. Verde, borrador. Y pruebo. Y digo, bueno, por ejemplo, C sub 2 en 0, estoy en el punto 1, 0. Es decir, aquí. En A. Me voy a ir hasta pi, porque se supone que si lo he hecho bien, voy a irme al punto de donde yo quiero partir. Si me voy hasta pi, menos 1, 0. Estoy en B. Fenomenal. Pues entonces ya básicamente ya sé cuál es, ¿no? Será pi y 3 pi medios. Esto es lo que me echa una mano para poder decidir qué pongo aquí. Y ojo, ¿vale? Lo digo porque muchas veces hay burradas del estilo esta. ¿Vale? Esto es imposible, porque esto es el conjunto vacío. Y lo ponéis muchas veces. No hay ningún número mayor que pi. Es lo mismo que si ponéis aquí el intervalo 8, 5. Con números lo tenéis clarísimo. Este intervalo no tiene números dentro. Pero con pi no lo veis tan claro. Entonces, ojo porque tienen que ser intervalos con cierto sentido. Esto de aquí son burradas, ¿vale? Y va mal un ejercicio por culpa de esta chorrada. Bien. Continuaríamos y haríamos la integral a lo largo de C2, lo que sea. Vamos a poner que da B, porque quiero esbozarlo. Bueno, que da C, una constante. Y a lo largo de C3, igual. Por lo tanto, la integral a lo largo de una curva de mi flujo sería 0 más C más E. El resultado que sea, ¿vale? Lo que quiero es esbozar el otro lado. Ya habríamos acabado esto, acabarlo, ¿vale? Calcular estos dos valores para que os quede el ejercicio completo. Y ahora,
Veamos el lado de la derecha. Del teorema, estoy hablando siempre, del teorema de Green. Siempre estamos hablando del teorema. La integral doble de parcial de f2 respecto de x menos parcial de f1 respecto de y de x de y a lo largo de d. Esto sale y más x, ¿no? Sí. Vale. Hacerla. ¿Cuánto da? Tenemos aquí esto. Como os decía, bueno, yo no os daba estas clases, pero vamos, todo el mundo lo hace así. O lo llenamos por líneas verticales o lo llenamos por líneas horizontales. Si no nos dicen nada, podemos escoger. Por lo tanto, escogeremos el camino más fácil. En general, verticales es más fácil, incluso aunque tengas que partir en dos. En este caso es clarísimo, porque con líneas verticales podemos hacerlo del tirón. Entonces es la integral y más x. Cuando lo hacemos con líneas verticales, la x baila libremente entre dos números, por lo tanto los números siempre tienen que estar fuera, si no, no me daría un número. Eso es una forma que os podríais acordar. La x baila de menos 1 a 0, los números siempre fuera, si no la integral nunca da números. Si ponéis ahí unas variables, eso está mal seguro, ya no hay que corregirlo siquiera. Y para cada x, lo voy a poner aquí para explicarlo un poco con calma. Para cada x que yo fije, la línea vertical va a ir desde la curva de abajo a la recta de arriba. Por lo tanto, necesito sus ecuaciones. Bueno, pues la ecuación de esta recta, que ayer hubo muchos problemas para calcularla, espero que no los haya. Ordenada en el origen, cuando corta las íes es el 1 y la pendiente obviamente es positiva. De pendiente 1. ¿Vale? Cuando x vale 0 vale 1 y cuando y vale 0 x vale menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, hacia arriba. Y la de abajo sale de la ecuación de la circunferencia. Ojo, porque aquí a veces también hay problemas, por eso lo hago. Cuando yo despejo la y tengo más menos la raíz de 1 menos x al cuadrado y la rama de abajo es la negativa y la rama de arriba es la positiva. ¿Vale? Por lo tanto, en mi caso me tengo que quedar con la de abajo. Esto pasó el otro día en el examen, simplemente estoy repasando, ¿vale? Y esto es lo que en teoría, yo no lo tengo acabado, pero en teoría da menos 2/3 porque el otro día también dio parecido, o sea que tiene buena pinta. Cuando coincidimos varios, cualquier duda lo vemos en tutorías, ¿vale? Lo que más me importa es el método y que seáis muy consecuentes con él, porque así os equivocaréis. Y por favor, mirar si las cosas son conservativas. Aquí lo dejamos. Un pequeño apunte sobre el ejercicio 10, que ha habido una pequeña errata. Sobre el ejercicio 10 del boletín 2, ¿vale? Cerramos este ciclo. Ojo, porque hablaba de parametrización en sentido horario, ¿vale? Siempre que nosotros usemos el teorema de Green, tenemos que tener en cuenta que el teorema de Green se verifica siempre en la orientación positiva, ¿vale? De la frontera de la región. Entonces, en este caso que nosotros teníamos, bueno, estoy simplemente recordando el teorema de Green, lo ponemos, no nos cuesta trabajo, lo recordamos. Siempre tenemos que tener en cuenta que si nos piden orientación positiva, nosotros vía el teorema de Green hacemos la positiva, pero no pasa nada porque simplemente la negativa es cambiarle de signo la integral. Por lo tanto, en aquel ejercicio el resultado que nos daba menos pi raíz de 2, el resultado correcto, esto tendríamos que multiplicarlo por menos 1 para que fuese el resultado correcto, ¿vale? Simplemente teníamos la orientación contraria. Hicimos el teorema de Green y queríamos la circulación en el otro sentido. Le cambiamos de signo y ya está. Una breve aclaración. Nada más.